el vocabulario de lo que tiene que ver con los deportes, ¿verdad? Eso va a ser como el primer tema. Yo les había dicho en la clase anterior que podría ser que en el examen les ponga algún texto o algo así que tenga que ver con deportes y ustedes tengan que, no sé, algún texto identificar, qué sé yo, cómo se juega algún deporte o les entre este vocabulario de deportes. Entonces lo que tienen que hacer es como aprenderse, en verdad, cómo se dicen estas palabras en inglés y bueno, la traducción en español, porque las van a ir viendo, ¿verdad? Entonces aquí están. Aquí hay más, lo que es la 8 y la página 9 es acerca de eso, de puros deportes. Como que ustedes sepan cuáles deportes entran. Después acá entraba el primer tema que vimos la clase anterior, que era el presente perfecto, ¿verdad? Como yo les dije en la clase anterior, el presente perfecto es utilizado para cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de algo que hicimos en el pasado y que pueda ser que volvamos a hacer en el presente o en el futuro, ¿verdad? No nos dice que ya nunca más lo vamos a volver a poder hacer. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, yo he ido a Alajuela, ¿verdad? Quiere decir que en mi pasado yo ya fui a Alajuela, pero puede ser que ahorita en mi presente yo vaya a Alajuela o en mi futuro vuelva a ir a Alajuela, ¿verdad? Entonces ese es el perfecto. Cosas que nosotros hemos hecho, pero no quiere decir que no vayan a volver a pasar. Con el presente perfecto vamos a utilizar en la lista de verbos que les pasé en el grupo de WhatsApp y bueno, y también por correo, los verbos de la tercera columna, ¿verdad? Entonces, ustedes en la lista de verbos van a ubicar se van a ir a la tercera columna, que son los verbos en participio. ¿Cuáles son esos en español? Cuando ustedes hablan, por ejemplo, de comido, brincado, jugado, recuerden que no es decir jugando, ¿verdad? O brincando, es jugado o brincado. Esa es la diferencia, porque jugando es como algo que estamos haciendo en el momento, como que yo diga, María Fernanda está cocinando, ve, ella lo está haciendo ahorita, pero si yo digo, María Fernanda ha cocinado, ese sí es el presente perfecto. Necesitamos el auxiliar a, hemos, han y los verbos en participio. Vamos a utilizar dos auxiliares, que era have y has, ¿verdad? Entonces, cuando vamos a utilizar los pronombres she, he o it, estos tres que están acá, siempre tenemos que utilizar el auxiliar has. ¿Qué era lo que eso significaba? Significaba, por ejemplo, ella ha, nosotros hemos. Ella, ¿verdad? Si estamos hablando de una mujer, o si yo digo María A, ¿verdad? Solo una mujer. Si yo hablo de un hombre, por ejemplo, él A, David A, Fernando A, ¿verdad? Y it significaba animal o cosa. Entonces, si yo digo mi perro A, mi gato A, el carro sea, ¿verdad? Digamos, cosas que tengan que ver con, ese es el auxiliar. Si ustedes ponen en un traductor la palabra has, les va a decir que significa tener, porque él también funciona como verbo. O sea, él es un verbo, es el verbo tener, pero nosotros lo vamos a utilizar en este tema como un auxiliar. El auxiliar a, ¿verdad? Ella a, él a, mi perro a. Y cuando vamos a utilizar los pronombres I, we, you y they, vamos a utilizar el el auxiliar has. ¿Qué significa este? Significa, por ejemplo, yo he, usted ha, nosotros hemos, ustedes han, ¿verdad? Entonces, eso es lo que él significa. Igual, si usted lo pone en un traductor, esto significa tener, pero aquí lo vamos a utilizar como auxiliar. Si ustedes se recuerdan, en la clase anterior, bueno, yo les envié a ustedes un resumen que también se los envié por WhatsApp y en el correo, donde está como la estructura
o cómo se compone o se forma una oración del presente, ¿verdad? Porque ellas son, se va a componer por varias cosas. ¿Por qué lo vamos a componer? Lo voy a poner aquí en un texto para que más o menos ustedes se vayan recordando. Recuerde que un positive sentence o un affirmative sentence significa oraciones positivas, ¿verdad? Entonces, una oración positiva siempre va a estar compuesta por una persona o un sujeto, un animal o una cosa o lo que sea, ¿verdad? Más el auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar? El has o el have. Ese es el auxiliar positivo. Positive auxiliary, ¿verdad? Ese es el auxiliar positivo. Positive auxiliary, ¿verdad? Ese sería el auxiliar de positivo. Recuerden, tiene que ver, depende del sujeto que ustedes estén utilizando. Si vamos a utilizar have, saber cuáles son los sujetos que podemos utilizar, y si vamos a utilizar has, cuáles son los sujetos que vamos a utilizar. Después de eso, vamos a utilizar el verbo en participio. ¿Cuál es el verbo en participio? Les voy a poner aquí, tercera columna, ¿verdad? Para que ustedes se les vaya pegando. Que cuando diga el verbo participio es el verbo que está en la tercera columna de la lista de verbos. Y después de eso vamos a agregar un complemento, ¿verdad? Ok. Entonces, siempre toda oración positiva va a estar compuesta por todas ese montón de cosas. Si se nos olvida una de esas cosas, ya está mal, ¿verdad? Tiene que tener todas esas partes para que ya esté, para que nos funcione, ¿verdad? Ejemplo, como en vamos a ver estas dos, esta y esta, que las dos tienen, bueno, con un auxiliar diferente. Entonces, dice, por ejemplo, she, ¿quién sería aquí she? En este she es el sujeto, ¿verdad? O la persona. She, ¿cuál es el auxiliar positivo de she? Tiene que ser siempre has, nunca have, solo has. Después sigue el verbo en participio. Work. Work es un verbo regular. Recuerden que existen los verbos regulares y también los irregulares. Entonces, los verbos regulares son los que nosotros solo le agregamos una E y una D al final, ¿verdad? Esos son los regulares. Y los irregulares son los que se escriben completamente diferente. De la primera columna, que es en presente, de la segunda columna, que es en pasado, y de la tercera columna, que es en participio. En algunos casos, por ejemplo, se mantiene la primera y la segunda columna, o es una letrita nada más lo que cambia, o la posición de las letras. Pero con solo que ya cambie algo, ya es irregular. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí este ejemplo. Dice, she has worked in Connect, ¿verdad? ¿Qué nos está diciendo aquí? Dice, ella ha trabajado en Connect. Quiere decir que ella ya lo ha hecho, pero que también lo puede hacer de nuevo o en el futuro volverlo a hacer, ¿verdad? Entonces, ella ha trabajado en Connect. Ese verbo es un regular porque, ¿ves? Termina en ed. Recuérdense que cuando terminan en ed son regulares, ¿ok? Y veamos el segundo ejemplo que les dije. Dice, I have been in New York 2 times. Dice, yo he estado en Nueva York 2 veces. Quiere decir que ya ha ido a Nueva York y que también nos puede decir que en el futuro vuelva a ir a Nueva York, ¿verdad? Entonces dice, I have been. Este been, ese es un verbo irregular, porque vean, ustedes están acostumbrados o han visto el verbo to be, que es am, is o are. Ese es el presente de un verbo to be, ¿verdad? Ese es el presente. Después de eso sigue el pasado, que ¿cómo se diría en pasado? Was o were. Y en participio es el verbo been, ¿verdad? Esas son las 3 maneras de decir el mismo verbo.
¿Ves? Entonces, eso es irregular, que él cambia, ¿ves? En presente de una manera, en pasado de otra y en participio es de otra. Eso es un verbo irregular. Entonces, ¿qué significa? Estar, es el verbo to be. Recuerden que el verbo to be significa ser o estar. Pues aquí también. Estar en presente, si yo digo en pasado, sería estado. Y si digo, estuve, y si lo digo en participio, es estado. I have been in New York 2 times. Yo he estado en Nueva York 2 veces. En New York dice 2 times, ¿verdad? Ok, entonces así siempre se va a componer una oración positiva. Sujeto, auxiliar positivo, verbo en participio y un complemento. ¿Cuál es el complemento? Lo que ya no nos importa tanto, o sea, el resto de la oración. Como aquí dice, ella ha trabajado y dice en Conet. En Conet es el complemento. Yo se lo puedo cambiar muy fácil. Yo puedo poner en Palmares, en Alajuela, en la escuela, en el hospital, que todo eso son complementos, ¿verdad? Lo principal es esto, sujeto, auxiliar y verbo. Eso es lo principal. Ok. Después de eso, tenemos, bueno, aquí tenemos otros ejemplos. Igual ves, she has played soccer all day. Ella ha jugado bola todo el día. We have visited our friends many times. Nosotros hemos visitado a nuestros amigos muchas veces, ¿verdad? Es exactamente igual. Aquí está como la manera de utilizarlo. Esto es exactamente la misma fórmula que yo les puse a ustedes en el resumen, y es esta que les acabo de escribir antes. ¿Ves? Ocupamos un sujeto, el auxiliar has o have, verbo en participio y los complementos. ¿Cuáles eran los auxiliares? Have o has, dependiendo del sujeto que ustedes estén utilizando. ¿Ok? Entonces, siempre va a ser así. Después, tenemos las oraciones negativas. ¿Qué es lo negativo? Es igual. Lo único que nos va a cambiar es que ya no vamos a, que vamos a agregar en realidad, porque lo que vamos a hacer es agregarle algo nuevo a la oración, es el not, que está ahí, ¿verdad? O sea, la única diferencia entre una oración positiva y una negativa, si ustedes ven aquí, en las dos fórmulas, es que la positiva lleva sujeto auxiliar positivo, que es have o has, y en la negativa es el auxiliar negativo, has not o have not, ¿verdad? Siempre. Si no están, si no le ponemos el not, ya queda positiva. Tenemos que ponerle not, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí dice, John has not. Recuerden que si ustedes quieren pueden decir have not, has not o hasn't. Cualquiera de los dos está bien dicho. El que a ustedes se les haga más fácil o dice aprendan, ¿verdad? O decir has not o hasn't. Igual solo es para ¿quién? She, he o it, ¿ya? Aquí dice John. John es un hombre. Entonces, como es un hombre, actúa como he. Dice, John hasn't washed the dishes this morning. John no ha lavado los platos esta mañana, ¿verdad? Entonces, ¿ves? El hasn't significa no ha. Eso es lo que significa el hasn't, no ha. Y el verbo lavar en participio sería lavar. Entonces ya queda así. John no ha lavado los platos esta mañana. Ok. Chiquillos, ¿me van entendiendo hasta el momento? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Ok. Después de eso vienen las interrogative, o sea, las preguntas. Bueno, aquí no viene un ejemplo con have, ¿verdad? Pero es igual. Digamos que voy a hacer este mismo ejemplo, pero con have. Digamos que aquí sea, en lugar de decir John, diga John and David. O sea, ya dos personas. Recuerden que cuando vienen dos personas, tenemos que utilizar have. Pero negativo sería have not o haven't.
el que ustedes se les quiera, el que quieran utilizar. Entonces, John and David haven't, y ya el resto queda igual, washed the dishes this morning. Ok, John y David no han lavado los platos esta mañana, ¿verdad? Como es plural, ya agregamos el have not. Si son dos personas, have not o haven't, ¿verdad? En negativas. Y si es singular, has. Ok. Después de eso, sigue lo que, como les dije, las preguntas. Es exactamente lo mismo, chiquillos. Vean, si ustedes se aprenden a hacer una oración positiva, ya se aprenden el tema. Con solo que ustedes se aprendan la fórmula de una oración positiva, pueden hacer todo. Porque ya lo único que va a hacer de diferente es que, por ejemplo, en las negativas agregamos un not, ¿verdad? En las negativas. Y en las preguntas, el auxiliar iba de primero, ¿verdad? Bueno, aquí está como muy explicado muy rápido, pero les voy a hacer una fórmula. Es exactamente igual. Entonces, cuando es una pregunta, nosotros primero escribimos el auxiliar. ¿Cuáles eran? Has o have, dependiendo del sujeto. Después de eso, nosotros agregamos ¿qué? El sujeto. Si es con has, puede ser he, y si es con have, puede ser they, ¿verdad? Has he, have they. Después de eso sigue el verbo en participio. Por ejemplo, played, a él jugado, ¿verdad? O él ha comido, eaten. Este es uno regular y este es otro irregular. Dice, he had played in San José. Él ha jugado en San José. Have they eaten, no sé, pizza? ¿Ha comido él pizza? ¿Verdad? Estoy preguntándolo. Primero va el auxiliar have o has y después sujeto, verbo en participio y complemento. Siempre nos va a quedar así. Ok. Ejemplo, ¿ves? Aquí dice, has John washed the dishes this morning? ¿Ha John lavado los platos esta mañana? ¿Verdad? ¿Ves? El auxiliar va de primero. Nosotros en la clase anterior hicimos esta práctica, ¿verdad? ¿Cuál era el tema que estábamos viendo? Eran los de has. Entonces, igual, vean, chiquillos, puede hacer que así les entre en el examen. ¿Por qué? Porque este es el tema que nosotros, con el libro es lo que nosotros utilizan para hacer los exámenes, ¿verdad? Entonces, tratar de estudiar o practicar bastante estas prácticas que están en el libro. Porque a veces me dicen, profe, una práctica de examen. Bueno, aquí están, en el mismo libro están, para que ustedes las vayan haciendo. Después, entonces aquí está, vea, súper grande. Súper grande, súper grande. Okay. Regálenme un segundo, chiquillos. Profe, una pregunta. ¿Se está grabando la lección hoy? Es que me conecté tarde. Listo, chiquillos, es que fue que me entró una llamada, pero ya la corté. ¿Qué fue lo que me preguntó? Creo que alguien me preguntó algo, ¿verdad? Sí, profe, se está por pura casualidad grabando la lección hoy. Es que me conecté tarde porque tengo un asuntito ahí, entonces quería saber. Ok, gracias a que usted se conectó, mira, porque usted fue la número 18, la estoy grabando porque es la mitad del grupo. Son como, son 38, si no me equivoco, 39. Entonces, sí, está así, la mitad, entonces por eso es que lo estoy... Ay, qué dicha, profe. Es que vieras que sí me conecté súper tarde porque estoy aquí con una actividad en la casa, entonces sí, así me conecté en una pura carrera, yo ojalá que esté grabándola. Sí, ahí la estoy grabando. Bueno, entonces, chiquillos, como les estaba diciendo, ¿verdad? Aquí igual le volvieron a poner la fórmula de una pregunta, pero bueno, ya ustedes saben.
has o have de primero, sujeto, verbo en participio y complemento. Para que esta práctica la hagan. Ok. Después aquí tenemos una lectura, ¿verdad? Esto es con los... es otro texto para que ustedes lo utilicen. ¿Ves? En el texto está utilizado o están utilizando el tema que nosotros estamos viendo, que es de los participios. Si lo ven ustedes acá, veamos aquí en el mismo libro. Quiere decir que puede ser que en el examen les entre algún texto que tenga que ver con eso, con lecturas del tema. ¿Ves? Ejemplo, we have interviewed. ¿Ves? Aquí está el tema que nosotros estamos viendo. ¿Dónde más? Aquí, vea, he has worked. ¿Ves? Está sujeto, auxiliar y verbo en participio. Aquí también sujeto, auxiliar y verbo en participio. Aquí también, esto es una pregunta, ¿ves? Aquí es una pregunta. Primero está el auxiliar, después el sujeto y después el verbo. Okay. Entonces, para que traten de practicar eso, porque así les va a entrar. Esto es una conversación, ¿verdad? Que viene acá. Con esa conversación hacen este marcar con X, que viene acá. Entonces, para que lo hagan ustedes, de acuerdo a lo que dice el texto. Ok. Ok, chiquillos, consultas o dudas con este tema. Yo ya lo había explicado en la clase anterior, entonces puede ser que ya tengan como una idea. Porque ya viene otro tema que es parecido, pero no igual. No sé si tienen una consulta o duda con este tema del presente perfecto. No. Okay. No, profe, de mi parte no. Bueno, perfecto. De mi parte tampoco. De la mía tampoco, profe. Voy entendiendo por el momento. Dios primero siga entendiendo. Igual. Ahí vamos, ahí voy captando un poquito ya. Ok, perfecto. Sí, hasta el momento, en el caso de que no entiendan algo, me van diciendo, ¿verdad? Para obviamente, devolverme. Ok, chiquillos. El tema que nosotros acabamos de ver se llamaba presente perfecto, solamente, ¿verdad? Que es como que yo les dije, yo he ido, yo he comido, yo he brincado, mi mamá ha estudiado, mi perro ha dormido, lo que sea, ¿verdad? Nada más. Ahorita vamos a ver, es parecido, pero ya continuo o progresivo, ¿verdad? Recuerden que cuando viene la palabra progresivo o la palabra continuo, quiere decir que nosotros tenemos que agregarle al verbo ing, siempre. Dice presente perfecto progresivo. ¿Cómo es en español? Ok. En español es como cuando ustedes dicen, o digamos que yo diga, Jimmy ha estado cocinando. ¿Ves? Entonces, agregamos el mismo auxiliar que teníamos, que es el a, recuerden, el has o el have, pero vamos a agregar solo el verbo en participio estado, que siempre va a ser el been. Entonces, es un toque más fácil porque aquí no tienen que utilizar los verbos, solo saber que van a utilizar el auxiliar, que depende de la persona, el auxiliar been, y el verbo que nos den con ing para que sea el progresivo. ¿Cómo sería ese ejemplo? Jimmy ha estado cocinando. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Dice, Jimmy, queda igual, ¿verdad? Jimmy. ¿Cómo decimos cuál era el auxiliar de Jimmy? Era has. El estado es el verbo en participio, que es been. Siempre vamos a decir el verbo been. Y después, cocinando es cocinar, se dice cook, ¿verdad? Cocinar. Y nada más le vamos a agregar ing. Jimmy has been cooking. Jimmy ha estado cocinando. Entonces, cuando venga el presente progresivo, ustedes lo van a poner así, con ing en el verbo que nos den entre paréntesis. ¿Cómo puede ser que esto entre en el examen? Por ejemplo, que venga they, espacio, ¿verdad?
y entre paréntesis nos den el verbo play. Entonces, y ahí ya continúa, qué sé yo, soccer. Y ustedes tienen que poner el auxiliar, bueno, aplicar como la regla, ¿verdad? ¿Cuál sería ahí la regla? Sería, ¿cuál es el auxiliar de they? Dice que el auxiliar de they era have, ¿verdad? Porque recuerden que es plural. They have. Ay. Have. Vamos a agregar el auxiliar been, perdón, el verbo been, porque siempre va a ser el been. Siempre en todas tiene que estar auxiliar y el verbo been. Y después el verbo que nos den entre paréntesis, nosotros le vamos a poner ing. They have been playing soccer. Ellos han estado jugando fútbol. Y listo. Así nos quedaría. Es un toquecito más fácil porque no tenemos que utilizar todos los verbos en participio. Nada más saber que a todos los verbos le vamos a poner been. Es lo único, ¿verdad? Entonces, vean, aquí tenemos unos ejemplos. Igual, she, he o it van a utilizar has been, ¿verdad? Siempre, siempre. Entonces, dice, she sería has been, he has been. Ahora siempre eso van a utilizar esto. Aquí está. Ay. Aquí, ¿verdad? She, he o it van a utilizar has been. Sí. ¿Podría otra vez medio explicar un poquito eso? Porque ese sí se me olvidó. ¿Qué? ¿La parte de qué? De been, o sea, yo sé que has been, o sea, tiene que ir siempre con she, pero cuando la pregunta es cómo, eso es lo que no le logro entender. Ok. Bueno, vean, cuando estamos, todavía solo estamos en positivo, ¿verdad? O sea, no hemos entrado en nada negativo ni preguntas. Siempre que nosotros estemos utilizando el tema que se llama presente perfecto progresivo, nosotros tenemos que agregar el have o el has y el verbo been, siempre. Entonces, si yo les doy a ustedes el sujeto, por ejemplo, Daniela, Carla, María, David, el perro, vamos a escribir has been, ¿verdad? Más el verbo con ing. ¿Ok? Para oraciones positivas del presente perfecto progresivo, ¿verdad? Afirma, estamos con lo positivo, ¿verdad? Si estamos hablando de los pronombres you, we, they y I, vamos a utilizar have been. ¿Qué quiere decir eso? Para nosotros ya poder decir, por ejemplo, ha estado, hemos estado, he estado, qué sé yo, han estado, ¿verdad? Ejemplo, ellos han estado, usted ha estado, yo he estado, ¿verdad? Siempre tenemos que decir así. El termo anterior era nada más decir he jugado, he brincado, he nadado. En cambio aquí ahora es decir, por ejemplo, yo he estado nadando. ¿Ves? Para poder decir nadando, porque yo no voy a decir yo he nadando, ¿verdad? Eso no existe. Tenemos que decir yo he estado nadando. Entonces siempre tenemos que agregar esos dos auxiliares, el have been y los verbos con ing. Veamos el ejemplo 1. Dice, she has been working in Connect since last year. Dice, ella ha estado trabajando en Connect desde el año pasado. Este tema ya lo vamos a utilizar cuando estamos hablando de un tiempo específico. ¿Ves? Ya sabemos que desde el año pasado ella ha estado trabajando en Connect. Todavía está trabajando y puede ser que en el futuro también esté trabajando. Pero ya nos indica que ella empezó desde el año pasado, o sea, es para un proceso, ya, ¿verdad? Dice, he has been soccer since 2 hours ago. Él ha estado jugando fútbol desde 2 horas atrás, ¿verdad? O sea, hace 2 horas empezó a jugar. Entonces nosotros decimos, él ha estado jugando fútbol desde 2 horas atrás. Algo que ya hemos hecho por 2 horas. Dice, it has been raining since yesterday.
ha estado lloviendo, ¿ves? Ha estado es el has been, lloviendo es el raining, desde ayer. Es algo que empezó desde ayer y todavía está sucediendo, ¿verdad? Después aquí dice, they have been living in Costa Rica since 1990. Dice, ellos han estado viviendo en Costa Rica desde 1990. ¿Qué quiere decir eso? Que puede ser que todavía lo estén haciendo, ¿verdad? Pero empezaron a hacerlo desde 1990. Nosotros no podemos decir, ellos han viviendo, ¿verdad? En Costa Rica desde 1990. Decimos, han estado viviendo. Ese estado es el been. Dice, we have been working in the project. Nosotros hemos estado trabajando en el proyecto. No podemos decir, nosotros hemos trabajando. Tenemos que decir, hemos estado trabajando en el proyecto por un tiempo. Dice, I have been working on this report since 8 o'clock. Yo he estado trabajando en este reporte desde las 8 en punto, ¿verdad? Ok, es como un proceso, algo que pasa por un tiempo determinado. Entonces, aquí tenemos que utilizar dos auxiliares, digamos, que es el have, el been y el verbo con ing. ¿Ok? ¿Me van entendiendo esta parte? Sí, profe. Menos yo sí. Okay. Sí, profe. Perfecto. Ok, chiquillos. Entonces, como yo les dije, ¿verdad? Esto va a pasar, ¿ves? Por actividades recientes del pasado. Esas son como las razones o las maneras de utilizar el tema. Para hablar algo de nuestro pasado reciente, por ejemplo, como que yo les diga, yo he estado trabajando desde ayer en la clase de hoy, ¿verdad? O sea, desde ayer yo he estado trabajando. Ahí lo metí, que es algo reciente de mi pasado. Un evento continuo, ¿verdad? Como que ustedes, que a mí Oscar me diga, yo he estado trabajando en San Ramón desde el 2000. ¿Ve? He estado trabajando desde el 2000. Es un evento continuo porque desde el 2000 él ha estado todos los años, todos los días trabajando en San Ramón. Ok. Y también para decir o para nosotros decir algo que nosotros, un evento que repetimos todos los años. Por ejemplo, como que yo le diga, yo he estado celebrando Navidad en Heredia desde el 2002, ¿verdad? Es un evento que es Navidad y lo he estado celebrando en el mismo lugar por varios tiempos. Entonces, igual, cuando celebramos algo por mucho tiempo en un mismo lugar o que hemos estado celebrando algo, ¿verdad? Por mucho tiempo. Entonces, esas son como las maneras de utilizar. Cuando vayamos a hacer la oración negativa es exactamente igual, nada más que a la parte del auxiliar tenemos que escribir la parte del auxiliar have o has, la palabrita no, ¿verdad? Y después el been, ¿ves? Y después el verbo con ing. Ejemplo aquí, dice, she has not been waiting for the bus anymore. Ella no ha estado esperando por el bus más tiempo. ¿Ves? I have not been working in San José since last week. Yo no he estado trabajando en San José desde la semana pasada. ¿Ves? Ya es negativo. ¿Cuál es la diferencia entre positivo y negativo? El not. Lo único, el resto, el orden no cambia. Solo ponemos un not después del auxiliar have o has. Not. Y es para decir no he estado o ella no ha estado, ¿verdad? Algo que obviamente es negativo. Ok, entonces, ¿ves? Aquí viene un tema. Bueno, aquí están las preguntas, pero las preguntas no las hemos visto. Voy a explicarle un toquecito las preguntas
y después pasamos a esta práctica. Parece para ver una cosa, para ver si yo en mi computadora tengo como un resumencito. Yo siempre tengo muchos resúmenes de todos los temas, entonces para enviarles a mí. Bueno, vamos a ir haciendo uno juntos. Vamos a hacer como un resumen. No sé si les funciona o ven el resumen que yo les envié la clase anterior, si les gusta o prefieren solo estudiar del libro, chiquillos. ¿Cómo ven mejor? El resumen. Con resúmenes. Un resumen. Okay. Bueno, yo en lo personal, yo siento que con el video ya grabado y ya nosotros viendo las antologías, la antología de inglés, yo siento que uno aprende como más, pero si las compañeras quieren el resumen, pues el resumen. Ajá, sí, yo igual les voy a enviar todo, digamos, porque si algún día la clase no se graba, qué sé yo, por falta de personas, ¿verdad? Entonces, di que por lo menos tengan el resumen, no sé, los videos que yo les paso y así. Pero está bien, profe. Voy a compartirles aquí, así es que también, digamos, vamos a hacer el resumen juntos, entonces, de un solo aquí, vamos como practicando lo que yo acabo de explicar para que ustedes se vayan recordando o se le vayan aprendiendo. Ahí está. Vamos a ver. Bueno, vamos a ir haciéndolo. Ok, entonces dice affirmative sentences. Recuerden, oraciones positivas. ¿Por qué se iba a componer? Entonces, la fórmula o la estructura siempre iba a ser el sujeto, ¿verdad? Más el auxiliar positivo. ¿Cuáles eran los auxiliares positivos? Have o has. Positive auxiliary. ¿Cuáles eran? Have o has, dependiendo del sujeto, ¿verdad? Después vamos a agregar el verbo participio been más el verbo con ing. El verbo con ing más el complemento. ¿Ok? Entonces, nos va a quedar la oración así. Voy a hacer como una en español y otra en inglés como para que les quede mejor, ¿verdad? Dice, ellos han estado trabajando en Alajuela desde el 2000, por ejemplo, ¿verdad? Ellos han estado trabajando en Alajuela desde el 2000. ¿Cómo nos quedaría esa oración en inglés? Entonces sería they, el auxiliar have, porque estamos hablando de they, estado, que es el verbo been, y trabajando es el verbo con ing, que sería working. Entonces sería así, en Alajuela since 2000. Ellos han estado trabajando en Alajuela desde el 2000, ¿verdad? Otro ejemplo, pero con él, por ejemplo. Miguel ha estado llamando a su padre desde las 2 p.m., ¿verdad? Miguel ha estado llamando a su padre desde las 2 p.m. ¿Cómo nos quedaría entonces? Miguel, ¿cuál es el auxiliar de Miguel? Has, ¿verdad? Porque es solo un hombre. Miguel has been, y llamando sería calling. Miguel ha estado llamando his father. Ay, sí. Father since 2 p.m., ¿verdad? Desde las 2 p.m. ¿Ves? Entonces se tiene que componer por el has
will have, el been y los verbos con ing. Esas serían las oraciones positivas, ¿verdad? Lo positivo. Ok. Después de eso siguen las negative. Negative sentences. Las oraciones negativas, que es exactamente lo mismo que las positivas, nada más que a la par del auxiliar o el auxiliar vamos a utilizar el negativo. Entonces, ¿cómo sería? Negative auxiliary, que sería have not o has not. Y el resto ya queda exactamente igual, ¿verdad? El been y el verbo con ing. Entonces, aquí está. Vamos a hacerlas así. Sería, ellos no han. Entonces, ellos no han. Aquí sería nada más poner un not aquí. Miguel no ha. Ponemos otro not y listo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Esto que está aquí. Que ya nosotros tenemos que poner el have not o has not, o sea, ese not ahí. Eso es lo que va a hacer la diferencia entre uno y el otro, ¿verdad? Ese not. Ok, chiquillos. Después de ese siguen las questions. Las questions. Es relativamente igual, ¿verdad? Nada más que nosotros, antes siempre escribimos primero el sujeto o la persona. En las preguntas, primero va a ir el auxiliar. Entonces va a ser el positive auxiliary, que ¿quiénes eran? Has o have, ¿verdad? Have o has. Después va a ir el sujeto, después va a ir el been, después el verbo con ing y después el complemento y el signo de pregunta, ¿verdad? Porque obviamente todas son preguntas. Ok, entonces vamos a hacer la misma. Ellos han estado trabajando en Alajuela desde el 2000, serían pregunta. Han ellos estado trabajando en Alajuela desde el 2000, ¿verdad? Igual, nada más que con signo de pregunta. ¿Cómo sería en inglés? ¿Cuál es el auxiliar positivo de they? ¿Verdad? O de ellos, sería have. Entonces sería have they been working in Alajuela since 2000. Signo de pregunta. Chiquillos, aquí porque a veces en el examen se les enreda eso. Siempre, digamos, si a ustedes les ponen esta pregunta como en un complete, primero va el auxiliar y después el they. No es que va have been they. No, o sea que va a ir el have y a la par el been. No, en la pregunta va have, la persona y después el been, ¿verdad? Con el verbo con ing, porque esa es como la estructura. Entonces, a Miguel ha estado llamando a su papá desde las 2. Sería a Miguel ha estado llamando a su padre desde las 2 p.m. Con signo de pregunta. Nos quedaría has, ¿verdad? Miguel been calling, ¿verdad? Ha estado Miguel llamando his father since 2 p.m. ¿Verdad? Profe, sí. Una consulta. Entonces, un ejemplo. Estado, la palabra, por decirlo así, estado viene siendo, o como decir, been. Exactamente. Ah, sí. Okay.
Sí, eso es lo que significa el being, estado. Siempre tenemos que utilizar estado. Estado llamando, estado durmiendo, estado llorando, estado riendo, trabajando, lo que sea. Pero el estado siempre tiene que estar, que es el being. Exacto. Entonces, así nos quedarían, ¿verdad? Ahorita yo les paso esto que yo acabo de escribir. Esa es como la estructura que ustedes siempre tienen que tener. Oraciones positivas, negativas y cómo hacer preguntas. Nos vamos a ir un toquecito al libro para que ustedes vean. Hay un ejemplo, bueno, exactamente esto que yo les estoy enseñando, pero en libro. Aquí. Vamos a ver, ahí. ¿Ves? Algo así puede ser que les entre en el examen, chiquillos. Casi siempre entran cosas así, que son como completes, ¿verdad? En este es utilizar todo lo que hemos estado, de lo que ahorita les estaba explicando, pero junto. ¿Ves? Entonces usted dice, bueno, veamos la número 1. Lo primero que ustedes tienen que identificar es, bueno, ¿qué es esto? Una oración, una pregunta, y si es una oración, ¿cómo es? Si positiva o negativa. ¿Cómo se dan cuenta ustedes eso? Bueno, muy fácil. Si no tiene signo de pregunta, ya ustedes saben que eso no es una pregunta, ¿verdad? Porque no tiene signo de pregunta. Empezando por ahí. Segundo, no tiene un not entre paréntesis tampoco, entonces no es negativa. Obviamente es positiva. Entonces, ¿cómo nos quedaría esta respuesta? Ok, voy a hacer como una notita aquí con las respuestas. Le voy a hacer unas, pero estas también ustedes las pueden hacer para que practiquen. Ok, la 1, ¿cómo nos quedaría, chiquillos? Si nos dan he, ¿cuál es el auxiliar de he? ¿Have o has? Has. Exacto, has. Entonces ahí ya tenemos el a, ¿verdad? El a. Recuerde que ocupamos estado. ¿Cómo se decía el estado? A ver si alguno se recuerda. Exacto. Been. Exacto, been. He has been, él ha estado, y ahora sí, el verbo que nos dieron entre paréntesis, nada más le ponemos ing. He has been working. ¿Qué decimos ahí? Bueno, es que en esta estaba hasta la respuesta, mira. La escribieron y ve aquí ya estaba la respuesta. He has been working in this company since 1985. Ahí él ha estado trabajando en esta compañía desde 1985. ¿Verdad? Es que en la primera dieron la respuesta, pero bueno, no importa. Veamos la número 2. Viene I. ¿Cuál era el auxiliar de I? ¿Has o have? Have, creo. Sí, have, exactamente. Have. Entonces, have. Después seguía el estado, que era el been, ¿verdad? Y ahora sí, el verbo que está ahí, waiting, le agregamos ing. Este temilla, chiquillos, son de esos temillas que no son tan difíciles, ¿verdad? ¿Qué es lo difícil? Recordarse el has o el have y saber que tienen que escribir siempre el been, porque el verbo que nos dan van con ing. De verdad, o sea, no es tan re difícil. Hay otros temillas un poquillo, considero que es más difícil el primer tema, porque no tienen que saber el verbo, ¿verdad? En cambio aquí no. Aquí ya se les da el verbo, es solo ponerle ing. Entonces ahí dice, I have been waiting for you since 2 o'clock. Yo he estado esperándote o he estado esperándola desde las 2 en punto. ¿Verdad? Es un proceso, he estado esperando. ¿Ok? Vamos a ver, vamos a hacer la 5, que es pregunta, porque de ahí para arriba la 2, la 3, la 4, son exactamente igual que esta que acaba de hacer. La 5, vean que es una pregunta. Cuando es pregunta, va a venir así, con un signo de pregunta, y ves que trae el sujeto y un verbo entre paréntesis, porque ese es el sujeto que usted tiene que usar. Ya usted con ese you, ya usted sabe si tiene que utilizar has o have, ¿verdad? Por el sujeto. Entonces dice, how long, ¿qué tan largo? ¿Verdad? Y ahora sí, viene you. Entonces, como viene you entre paréntesis, ¿cuál es el auxiliar de you? Has o have?
Es has. Has, ¿verdad? No es have. Have. Es has. Have. Ese es. ¿Por qué? Porque recuérdense. Ajá, have. Exacto. Okay. Sí, porque has es para he, she o it. Have, si trabaja con you, entonces sería have. Y recuerden que después del have va el you, ¿verdad? Y después que siguen las preguntas, el been y el verbo que nos dan con ing. Learning. Dice, ¿cuánto tiempo ha usted estado aprendiendo inglés? Ya eso es lo que va a decir la oración. ¿Cuánto tiempo ha usted estado aprendiendo inglés? Vean el orden. Primero al have y después el sujeto. Después el been y el verbo con ing, ¿verdad? Porque en oraciones va el have, va pegadito del been, pero en preguntas no, va el sujeto en medio. Ok, vamos a ver, la 6 es también positiva, la 7 también, y veamos la 8. La 8 es una, voy a hacerle la 8. La 8 es una negativa. Ve que viene ese not ahí entre paréntesis. ¿Qué quiere decir ese not? Que es negativa. Entonces, the film. Viene the film. Y usted me dice, ¿qué es eso? Bueno, eso significa la película, ¿verdad? La película es una cosa. Cuando nosotros tenemos una cosa, ¿cuál es el auxiliar que nos... el auxiliar que vamos a utilizar para hablar de una cosa? Has. Exacto, has. Exacto, entonces sería the film has, pero como es negativa, entonces ¿qué tenemos que escribir en las negativas? Has not. Has not, viene después el been, has not been running. Has not been running, ¿verdad? Entonces, y sigue. For 10 minutes yet, but there is a commercial break already, dice. La película no ha estado corriendo desde hace 10 minutos aún, pero estamos viendo unos comerciales. ¿Qué es eso? Como cuando uno... ¿Sí? Una consulta, donde entre paréntesis dice wrong y not, ¿verdad? Entonces, siempre, ya sea negativa o positiva, por decirlo así, siempre hay que ponerle la ing, ¿verdad? Exacto, en todos los verbos tiene que poner ing. Sí, porque eso es lo que nos va a identificar que es progresivo o que es continuo, ¿verdad? El ing. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Que la película no ha estado, o sea, no se ha puesto desde hace 10 minutos. Es como cuando uno va al cine y que antes de empezar la película están dando anuncios, ¿verdad? Es exactamente igual. Entonces, la película no ha estado, running es correr, pero es como corriendo, ¿verdad? Cuando uno dice no ha estado, no ha estado avanzando la película, ¿verdad? Entonces, así sería. Ok, después aquí ves, la 9 es otra pregunta y la 10 es otra oración negativa. Ok, chiquillos, vea, esta práctica que está acá, hasta les voy a tomar una captura y se las voy a enviar en el grupo de WhatsApp. Porque vea, yo les voy a seguir enviando a ustedes las prácticas del libro. Le voy a enviar primero la del tema anterior, que yo considero que ustedes tienen que practicar mucho. ¿Por qué? Porque así es más o menos. Yo el examen no lo tengo hasta el mismo día que ustedes, ¿verdad? A mí nada más me lo dan como 10 minutos antes que ustedes. Pero sí, estas son las prácticas que puede hacer que a ustedes les entre en el examen. O que sean muy parecidas. Entonces, yo se las voy a enviar ahí como captura, ¿verdad? Como una captura, la imagen, para que ustedes, cuando ya estén estudiando, digan, esta era como las prácticas que más o menos nos pueden salir en el libro, ¿verdad? Entonces, igual pueden estudiar, por ejemplo, esta de textos, puede hacer que les entre un texto. Pero las que yo estoy casi segura, porque casi siempre así ponen en los exámenes, son como estas. Entonces, para que ustedes las estudien. Ahí les envío esa otra, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes ya cuando se sientan a estudiar, ya lo ven un poquito más. Saben que tienen que repasar esas de ahí, ¿verdad?
Ok. ¿Preguntas o consultas, chiquillos, con este tema? Yo no, profe, solo practicar. Sí, obviamente que digamos, puede ser que no se lo aprendan de memoria. Profe, en la pregunta 9 que sale, Word y Shane, se coloca igual que la anterior que era la 5. Se coloca, pone así. Sí, has, head y después, ajá. Sí, exacto, se pondría porque es she, entonces se pone has, después pone she, ¿verdad? El sujeto y después el been. Y después el working. Ajá. Ok. Gracias. Con gusto. Ok, vean, chicos, les voy a decir la 10, porque la 10 se las trae. Es un poquito diferente. Viene el verbo be, y ustedes dicen, bueno, el verbo be es el verbo to be, y la palabra been es del verbo to be, entonces, ¿qué tengo que poner? Eso es diferente. Es parecida, pero diferente. ¿Cómo nos quedaría? Vean, nos dan she. Entonces, ya ustedes saben que cuando viene she, siempre tiene que venir has. Después viene not. Bueno, es una oración negativa, ¿ves? Ve que viene el not. Entonces sería, she has not been. Y viene el verbo be. Entonces, si usted se be, le pone ing. Suena súper raro. Suena así, vea. She has not been in the garden for more than an hour. ¿Ve? Ella no ha estando en español, casi no tiene ni traducción, porque nosotros no vamos a decir, yo no he estando aquí por 1 hora. ¿Ve? Así no se dice en español, pero es el mismo. Ustedes ven el verbo be, le ponen ing, ¿verdad? Suena extraño y hasta para leerla en inglés es extraña y la traducimos también, pero es que en inglés sí existe. Yo no he estando aquí. Ahí dice, yo no he estando en el jardín por más de 1 hora. Nosotros nada más diríamos, yo no he estado en el jardín, ¿verdad? Pero entonces ya no sería el verbo con ing, es yo no he estando. ¿Ok? Entonces, para que más o menos les quede ahí. Profe, ¿podría repetir cómo se pronuncia en inglés? Has not been, y esto es otra vez been. Nada más que la última lleva con una G. Ajá, nada más que la última usted le agrega una G. Dice been y la otra dice been, como con G al final. Ah, ok. Está bien. Ok, entonces ahí está esa práctica, ¿verdad? Ok. Esto es exacta. ¿Ves? Esto es un resumencito de lo que yo les acaba de poner de lo que acabamos de hacer allá en el Word que ahorita les voy a enviar. Ahí ya les envié la fotilla en el grupo. Es un resumen. ¿Ves? Si es positivo, estas son para las preguntas. Si es preguntas, ¿ves? Vas con has, ¿verdad? ¿Quiénes trabajan con has? She, he, or it. Y si es con have, I, you, we or they, ¿verdad? Estas son preguntas de yes, no questions. Y las que dicen información o preguntas con WH es cuando nada más al inicio viene what o where o who. Por ejemplo, ¿cuándo ha estado usted cocinando el pollo? ¿Verdad? Nada más agregamos la palabra cuándo adelante, pero el resto es igual. Va el has y después el sujeto. Ejemplo, she, he or it, el been y el verbo, ¿verdad? ¿Cuándo have you? ¿Cuándo usted ha estado trabajando en el proyecto, por ejemplo? Aquí viene otra práctica. Esta práctica, bueno, yo desde que he dado 9º, nunca ha venido en el examen algo así. No sé si ustedes, en el de ustedes sí, ¿verdad? Esto es exactamente igual, pero viene en desorden. ¿Ve? Entonces ustedes dicen, vea, viene el sujeto, ok. Con ese sujeto ya inicia y ya usted sabe cómo hacer todo. Con el sujeto, con solo el sujeto. Veamos la 1. Dice she, ¿verdad? Ok. She. ¿Cuál era? Esto es, vea que no viene un not en ninguna parte. ¿Ok? Positivo. Ni signos de pregunta, positivo. Entonces, agregan has,
el been que siempre tienen que poner y después sigue un verbo con ing, ¿verdad? Recuerden el verbo. ¿Cuál es el verbo en esta? On the phone o talk. Sería talk, ¿verdad? Que es hablar. Entonces, a el verbo que nos dan le agregamos ing. She has been talking on the phone. Lo que tienen que hacer aquí es agregar lo que les hace falta a la oración y completarlo. Eso es lo que ellos quieren que usted haga, ¿ves? Agregar lo que hace falta y ordenarlo en el orden que va. Como les digo, así nunca ha salido en el examen, pero de ahí puede ser de que les salga. Entonces, igual, se las voy a enviar como para que ustedes lo tengan ahí. Y ahí les envío esta con la captura de la 1, para que la vean más fácil. Profe, ¿Sí? ahí en ese resumen tiene una WH. Supongo que eso es como who, what, why. Exacto. Sí, entonces se pondría como who has. En un dado caso. Ajá, who has y después el sujeto. O where has you, ¿verdad? Nada más agregamos el sujeto, el mismo, nada más que la palabra adelante, de primero. Ah, ok. Voy a hacer como un ejemplo aquí, como que yo les pregunto a ustedes, where, ¿verdad? ¿Dónde have you, dónde ha usted estado, por ejemplo, sleeping? ¿Dónde ha estado usted durmiendo? ¿Ves? Lo único que cambió es que le pusimos el where adelante, pero el resto es exactamente igual. El orden no va a cambiar. Ok. Aquí, después viene otro texto, chiquillos. Como les dije, en el examen de fijo les va a entrar textos, ¿verdad? Para que se vayan practicando, por lo menos estos de que están acá. Entonces, ustedes aquí tienen un texto y, bueno, en este es como de completar un cuadro. Casi siempre en el examen los textos que entran son de marcar con X, pero bueno, puede ser que sea un desarrollo. Ya, entonces, aquí es como que ustedes escriban lo que pasa acá. ¿Ok? ¿Me van entendiendo con este tema? Porque hoy tenemos que llegar hasta la 23. Pero falta esto, los adverbios de frecuencia. Esto es regalado, chiquillos. Esto es aprenderse solo el significado de esas palabrillas. Se los voy a explicar para que sepan. Pero los más difíciles son estos dos. Sí. Disculpe, no veo pantalla. ¿Nadie la ve o solo grading? Sí, sabemos. Sí la veo. Ok. Yo la veo, profe. Perfecto. Graving, hagamos una cosa, sálgase y vuelve a ingresar a la clase. Es que seguro no le cargó la imagen. Yo no voy a seguir explicando para darle chance. Está bien. Que eso pasa cuando la persona tal vez no tiene mucho internet o así, entonces no le carga la imagen, solo el audio. Ahora sí, grading. Sí, ahora sí, profe, gracias. Ah, ok, con gusto. Sí, es que eso es porque a veces el internet se queda pegado. Ok, bueno, entonces como les dije, ¿verdad? Este es como esos dos temas son con esos dos temas se va a hacer la tarea y vienen hasta unos videos en la plataforma de exactamente todo lo que yo les acabo de explicar. Ya casi les explico la tarea. Después de eso, vienen los adverbios de frecuencia. ¿Qué son los adverbios de frecuencia? Puede ser que ustedes ya lo hayan visto anteriormente, no sé, en octavo o así. Los adverbios de frecuencia es qué tan seguido pasan las cosas. Es nada más saberse el porcentaje de esas palabras, ¿verdad? Tenemos que always significa siempre, o sea, es como para decir algo que ustedes siempre hacen. Los adverbios de frecuencia se utilizan para decir qué tan seguido nosotros hacemos algo. Qué tan seguido, por ejemplo, estudiamos, vamos no sé, al banco, nos bañamos, desayunamos, qué tan seguido pasan las cosas, ¿verdad?
Entonces, cuando nosotros vamos a decir algo que siempre hacemos, o sea, que siempre hacemos, tenemos que decir always, significa siempre, y tiene un porcentaje de un 100%, ¿verdad? Quiere decir de 100% de frecuencia, que siempre los hacemos. Nosotros vamos a agregar esa palabrita, el adverbio, que son estos que están en negrita, en la oración, cuando ustedes inventen una oración, antes del verbo, ¿verdad? Bueno, a excepción del verbo to be, pero aquí siempre va a ser cuando usemos un verbo como caminar, dormir, jugar, brincar, cualquier verbo, va a primero ir el adverbio y después el verbo. Por ejemplo, aquí dice, I always study after class. Yo siempre estudio después de clases, ¿verdad? Digamos que a mí me diga, no sé, Oscar, que él siempre, después de que termine la clase de inglés, siempre se queda repasando, ¿verdad? Es algo que él siempre hace ya por naturaleza. Todos los sábados terminamos a las 12 y él se queda por lo menos hasta las 12:30 repasando. Entonces, es algo que él siempre hace. Es la frecuencia con la que él hace. No quiere decir que la frecuencia con la que lo hace Oscar, lo hace Francine, lo hace Katia, ¿verdad? Cada quien tiene su frecuencia. Ok. Después tenemos usually. Usually significa usualmente, ¿verdad? Es algo que es como cuando uno dice casi siempre, ¿verdad? Pero no. Entonces, tiene un porcentaje de un 90%. Dice, I usually walk to work. Yo usualmente camino al trabajo, ¿verdad? Camino hacia el trabajo. Entonces es algo que casi siempre, pero a veces no, a veces me voy en bus, a veces me hace ride alguien, lo que sea. Entonces casi siempre, pero no. ¿Ok? Después tenemos normally o generally. Estos dos significan normalmente o generalmente, ¿verdad? Dice, I normally get good marks. Yo normalmente obtengo por ejemplo, buenas notas, ¿verdad? Es una persona de que ya sabe que normalmente el 80% del tiempo tiene buenas notas. Después tenemos often o frequently. Ya eso significa frecuentemente, con un 70%, ¿verdad? Entonces es algo que frecuentemente hacemos, pero no siempre. Dice, I often read in the bed at night. Yo frecuentemente leo en la cama en las noches, ¿verdad? O sea, antes de acostarme, antes de dormirme, yo me acuesto en la cama y leo un rato, ¿verdad? Pero no siempre, frecuentemente, qué sé yo, 3 veces a la semana o algo así. Después tenemos sometimes. Sometimes significa a veces, pero ya de un 50% de probabilidad. O sea, a veces sí, a veces no, ¿verdad? Entonces dice, I sometimes sing in the shower. Yo a veces canto en la ducha, ¿verdad? A veces no, porque a veces me toca meter al baño, bañarme rapidísimo, o sí, porque me agarro tarde, o no quiero, estoy cansado, estoy triste, y no canto. Entonces, sometimes, a veces. Occasionality es ocasionalmente, algo que ya no hacemos casi siempre, casi nunca, ¿verdad? O es perdido lo hacemos. Dice, I occasionally go to bed late. Yo ocasionalmente voy a la cama tarde, ¿verdad? Eso es como, por ejemplo, en mi caso, esa yo la tendría que poner en siempre. Esa oración que dice, ocasionalmente me acuesto tarde, yo tengo que decirla con siempre. ¿Por qué? Porque mi horario de trabajo, yo salgo a las 10 de la noche. Mientras llego a mi casa, me cambio y todo, me acuesto siempre 11:30. ¿Ves? Entonces, para mí, yo siempre me tengo que dormir tarde. Por esa razón, por mi trabajo. Pero, por ejemplo, no sé, se me ocurre que Francini, no, para Francine es ocasionalmente, qué sé yo, algunos viernes del mes que ella a veces sale con los amigos, lo que sea, ¿verdad? Cambio para mí, no. Entonces eso va a depender de qué tan seguido hagan ustedes las cosas. No es que siempre va a ser para todos igual. Después tenemos seldom. Seldom es como cuando nosotros decimos casi nunca, ¿verdad? Casi nunca, ¿verdad? Entonces dice, I seldom put salt on my food.
Yo casi nunca pongo sal en mi comida, ¿verdad? Es algo que vez perdida lo hago, ¿verdad? Y después tenemos hardly ever o randomly, eso es raramente. Ya que usted diga, raramente lo hago, mejor dicho, nunca, ¿verdad? Dice, I hardly ever get angry. Yo casi nunca me enojo, ¿verdad? Casi nunca. Y never sería nunca, 0%. Entonces dice, por ejemplo, vegetarians never eat meat. Los vegetarianos nunca comen carne. ¿Por qué? Porque si no ya no serían vegetarianos, ¿verdad? Si ellos comen carne ya no serían vegetarianos. Entonces es algo que nunca, ¿verdad? Puede ser algo que no nos guste hacer. Ok, entonces, ves, si ustedes ven, el adverbio siempre va a ir antes del verbo. Study es un verbo, walk otro, get también, read también, sing también, go, put, get y eat. ¿Ves? Siempre va a ir antes de un verbo. Pero cuando nosotros usemos el verbo to be, ¿cuál era el verbo to be? Is, are, o am. Cuando usemos alguno de esos tres verbos, va a ir después. Por ejemplo, aquí vean, she is always happy. Ella es siempre feliz. O sea, nosotros decimos, ella siempre es feliz. Así es como nosotros lo diríamos en español. Pero en inglés sería así, ella es siempre feliz. ¿Ves? En cambio, cuando es otro verbo que no sea el verbo to be, vean aquí. Primero está el always y después el verbo. En este caso, pases. Pero como está el verbo to be, primero va el is y después el always. Es lo único que tienen que saber. Eso. Y saberse el significado. ¿Qué tan seguido pasan los adverbios? ¿Verdad? Ok, ¿qué tan seguido? Igual, aquí viene otro ejemplo exactamente lo mismo. Bueno, es otra explicación. Viene con otros ejemplos como para que ustedes se lo aprendan, ¿verdad? Igual, lo mismo que les acabo de explicar, que va antes del verbo to be, después de cualquier verbo, igual. Y viene una práctica. El año pasado, en el examen del año pasado, venía algo así. Venía exactamente algo así en el examen, ¿verdad? Que era, les daban la oración y el adverbio que querían que utilizaran. Nada más que ustedes tenían que ver dónde lo ponían, ¿verdad? ¿Qué es lo que les acaba de decir? Recuérdense, si es un verbo cualquiera, primero escribimos el adverbio y después el verbo. Pero si es el verbo to be, primero escribimos el verbo to be y después el adverbio. Entonces, por ejemplo, aquí nos dan la 1. Viene, dice he. Aquí escribimos he y ve que viene listens. Ok, dice, es un verbo. Entonces, cuando viene listens, primero tengo que escribir el adverbio que me dan, often. ¿Verdad? Often. Entonces, después ponemos listens to the radio. Ok, perfecto. Y ahí ya estaría correcto. Pero veamos la 4. La 4, ¿ves? ¿Sí? Disculpe, ¿qué página es? Es la 22. Gracias. Con gusto. Veamos la 4. La 4 viene Tom, ¿verdad? Y ves que viene el verbo to be is. Entonces, cuando viene el verbo to be, primero escribimos el is y después el adverbio que nos dieron. En este caso es usually. Usually. Tom is usually, ¿verdad? Very friendly. ¿Qué es lo que nos está diciendo ahí? Friendly. Tom es usualmente muy amigable o muy amigable, sí. Entonces, ahí sería ese ejemplo. ¿Ves? Entonces, esa es la diferencia. Cuando viene un verbo, primero va el adverbio. Cuando viene el verbo to be, primero va el verbo to be y después el adverbio. Profe, ¿sí? Que la compañera consultó de dónde venía esa práctica, pero yo la tengo en la página 21. 21, a ver. Bueno, aquí a mí me sale en el libro digital que en la 22. Puede ser que sí, pero bueno, es por ahí. ¿Ves? A mí aquí en el libro digital
me sale en la 21 la explicación y en la 22 la práctica, pero puede ser que no sé, ¿ustedes tienen que el libro impreso? Yo tengo el libro y también es como el de la compañera, que esos ejercicios están en la 21. Ok, chiquillos, puede ser que ese libro que tienen ustedes no sea, o sea, es lo mismo, pero al inicio tengan una hoja menos o así, porque bueno, yo estoy usando el libro que está en la plataforma, pero puede ser que venga una hoja menos, entonces lo que pueden hacer es fijarse de la 22 para atrás, si hay alguna hoja que no tengan, porque el que yo tengo es el de la plataforma, que puede ser que sea una hojita de diferencia. Bueno, de todas las hojas que usted nos ha mostrado, está todo. Igual. Sí, no, sí. Seguro es así como al inicio, como en esta parte del libro, que a veces viene como, qué sé yo, yo tengo una hoja que dice la 1 y ve, y no viene nada. Seguro es que ustedes esta no la tienen, ve, que vea la mía, la dice 1 y no hay nada en la página 1. Después ya en la página 2 trae esto, que es lo que ustedes seguro traen en la 1. Entonces, por eso ve, yo lo traigo más bien en la 3, vea. Ve, por eso es que seguro es que yo lo tengo diferente. Pero bueno, yo estoy usando de la plataforma, pero es lo mismo. Ustedes ahí siempre ven que es una hoja antes o una hoja después de lo que yo estoy usando. Aquí yo me pasé demasiado. Estaba aquí. Ok, en esta. Entonces ahí está como la práctica para que más o menos la vayan haciendo. Entonces igual, esta le voy a tomar una foto y se las voy a postear en el grupo de WhatsApp. Como para que ustedes vean. Y después recuerden que voy a practicar esta. Voy a hacer esto. Ok, chiquillos. Esto es igual. Lo de los adverbios. También puede hacer que nos hagan preguntas, ¿verdad? Con el adverbio how often. Que how often significa qué tan seguido. Eso es lo que él significa. Qué tan seguido, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, que nosotros, yo le diga, how often do you play soccer? ¿Qué tan seguido usted juega fútbol? Entonces usted me digan, I never play soccer. Yo nunca juego fútbol. I sometimes. Yo a veces, ¿verdad? Con los mismos adverbios. Ejemplo, si yo les pregunto, voy a irme a la tablita. Si yo le digo, digamos que yo le diga a Katia, how often do you go to the church? ¿Qué tan seguido va usted a la iglesia? Y que ella me diga, I sometimes go to the church. Yo a veces voy a la iglesia, ¿verdad? Es algo que ella qué sé yo, es el 50%. A veces sí, a veces no. Pero, ejemplo, si yo le pregunto a Jimmy, ¿usted cuándo va a la iglesia? How often do you go to the church? Y que él me diga, I always go to the church. Yo siempre voy a la iglesia, ¿verdad? Entonces eso va a depender mucho de ustedes, de lo que ustedes, qué tan frecuente hagan la actividad que se les pregunta. Entonces aquí siempre viene, ¿ves? Estos son como tipos respuestas que ustedes también pueden decir, digamos, I always go in the morning, ¿ves? Que usted ya le quiera decir, yo siempre voy en la mañana, siempre voy en la tarde, nunca voy, o a veces voy los fines de semana, se me ocurre, ¿verdad? Entonces aquí está. Viene lo mismo, ¿ves? Como otros ejemplos, que es igual, acomodarlo dependiendo del verbo, ¿ves? Aquí viene is, entonces recuerden que cuando es is, primero va el is y después el adverbio. Pero aquí viene, por ejemplo, gets, este es el verbo. Entonces, primero va el get, primero va el adverbio y después el get, ¿verdad? Ok, y ustedes aquí, ves, aquí le dan el adverbio, never. Es nada más acomodar la oración, acomodarle. Y ahí. Ok. Aquí viene otro vocabulario que es como de juegos, ¿verdad? Que viene a ver como ajedrez, explorar. Es como saber este vocabulario, identificarlo, que les pongan tal vez algún texto o algo así, pero no es como que mucho. Y después aquí en la página, bueno, aquí 26, para ustedes 25, dice comparativos y superlativos, pero este tema es de la siguiente semana. Es el tema de la unidad, bueno, de la unidad 1, parte 3 es esta.
Esta es la parte 3. Esto lo vemos la siguiente semana. Porque hoy vimos ya 3 temas, ¿verdad? Recordemos, lo de los adverbios, lo del presente perfecto progresivo, que era lo del ING, y el presente perfecto, ¿verdad? Esos son los primeros 3 temas que les va a entrar en el examen, ¿verdad? Ok, voy a irme a la tarea o a la plataforma, ya les comparto. Para que lo vayan viendo aquí conmigo. Ok. Aquí en la plataforma, ¿verdad? Ok, chiquillos, entonces, ahorita nosotros estamos en noveno, vamos a ver, está. En la semana 1, ¿verdad? Entonces, ¿ves? Ustedes también aquí, chiquillos, aquí abajito les aparece lo mismo que yo les acabo de explicar, pero ya les sale una presentación de presente perfecto, progresivo, y otra entre el presente progresivo y el presente perfecto. Ustedes las pueden ver y hasta descargar. Y viene un video también. Ustedes le dan play y lo pueden ver, ¿verdad? Chiquillos, vea, aquí viene una práctica. ¿Una práctica de qué? De los mismos, o sea, del presente perfecto, presente progresivo. Ustedes esta práctica la pueden hacer, no vale puntos. Esta a mí no me la tienen que entregar. Pero si ustedes quieren entregármela, entonces recuerda como les dije aquí, por este correíto, ¿ves? Aquí tengo el de una persona. Entonces me la envían por aquí y listo para, digamos que usted diga, profe, fíjese a ver si lo hice bien, ¿verdad? Pero esta semana, o sea que se acaba mañana, no tienen tarea. Era nada más de hacer esa práctica y conectarse a las clases. La otra semana que empieza del 20 al 26, o sea, de lunes al otro domingo, igual tenemos el tema que vamos a ver de comparativos y superlativos, que esto lo vamos a ver el otro sábado, y otro que se llama los modals, y tienen un resumen de la unidad 1, que es de lo que yo les acabo de explicar, y la primera tarea. En esta primera tarea, aquí dice que 2 intentos, pero tengo que preguntarle, ahorita le pregunto a la coordinadora, porque siempre es un intento, pero bueno, que es con el presente perfecto, la tarea, que es con el primer tema que les expliqué, ¿verdad? Cuando utilizamos el have o el has y el verbo en participio, no el been y no el ing, ¿verdad? Nada más el have o el has y el verbo en participio. Y esta es la tarea. ¿Qué tienen que hacer? Es escuchar este audio y escribirme en 5 oraciones donde suenen oraciones utilizando el presente perfecto. Entonces, todas las oraciones que ustedes me escriban acá, tienen que recordarse que tienen que escribirle el have o el has y los verbos en participio. Ejemplo, que aquí en el texto diga, en el audio, perdón, diga, she has, no sé, played, no sé, ¿verdad? O esto es un ejemplo, no quiere decir que esa sea una, porque yo no sé, soccer. Eso decía la oración. Entonces, eso decía en el audio, usted me escribe eso, ¿verdad? Recuérdense, chiquillos, con solo que ustedes sepan que ya decía chi, quieren, aunque no escuchen bien el has, ya ustedes saben que viene chi, entonces es con has, nunca puede ser con have. Porque a veces, digamos, dice, yo escuché esto, pero es que la profe nos dijo que era con has, pero yo lo escuché, lo voy a poner así, ya está malo, ¿verdad? Porque ustedes están apenas aprendiendo a agilizar el oído. Entonces puede ser que usted haya escuchado have, pero el has. Entonces recuérdese, dice, no escuché bien el auxiliar, pero sí sé que viene she, entonces con she el has, punto, ¿verdad? Punto. Y el verbo, ok. Recuerden que usted dice, bueno, es play, pero no sé cómo se escribe. Yo sé que es el verbo play, pero no me recuerdo cómo se escribe en participio. Ok, muy fácil. Tengan la lista de verbos a mano. Entonces dice, bueno, es play. Voy a buscarlo cómo se dice en la tercera columna. Y ya lo escribe. Punto. Viene, dice, yo sé que dijo eat. Eat es comer, ¿verdad? Que vino esta. Eat. Eat es comer, pero no me recuerdo, así está en presente. Ok, igual, se va para la lista de verbos y la busca. Entonces dice, eat en participio se escribe así.
No lo escuché bien claro, pero yo sé que así se escribe en participio. Recuerden que tienen que escribirme los verbos en participio, o sea, en la tercera columna de la lista de verbos y con auxiliares, ¿verdad? Siempre. Si la tienen que hacer negativas, entonces le ponen un not. Nada más, ¿verdad? Depende de lo que diga en el audio. Y aquí dice, no pueden repetir las oraciones, o sea, no me van a, son 5, no me van a poner la 1 y la 5 la misma, ¿verdad? Obvio, tienen que ser 5 diferentes. Entonces, escuchan el audio lo pueden escuchar todas las veces que ustedes quieran. Les aconsejo, como les dije en la clase anterior, saquen el ratito. Si a mí me dice, digamos que a mí me diga Jimmy Day, no, yo estoy trabajando, tengo tiempo hasta el martes a las 6 de la tarde para sentarme en mi casa y hacerlo. Entonces, hasta ese día entre. Dice Jimmy, bueno, tengo 1 hora para hacerlo, perfecto. Usted puede estar en la plataforma todas las veces que quiera, pero no ingrese, ejemplo, el lunes y para ver qué tiene que hacer y el martes quiera hacerla, porque la plataforma no lo va a dejar, solo pueden estar un tiro. Entonces lo pueden escuchar 50 veces este audio, devolverlo. Uy, aquí decía un verbo, lo voy a devolver, lo voy a adelantar, lo voy a atrasar. Lo que ustedes quieran, lo pueden hacer y escucharlo 50,000 veces, pero enviarme a mí las respuestas de esto, solo un intento. Entonces, para que se recuerden de eso, ¿verdad? Igual, cualquier consulta o duda, me preguntan. Recuerden que me pueden preguntar de lunes al sábado. A veces, chiquillos, ustedes me escriben un mensaje en la mañana, yo les contesto hasta el otro día, en la tarde o lo que sea, pero igual, digamos, yo les contesto. Si me escriben ya el domingo, pues ahí sí lo siento mucho, ¿verdad? Ya ahí ese es el único día que no, pero el resto de días ustedes me van escribiendo. Cualquier cosa, si yo me tengo que conectar para ayudarle, qué sé yo, que profe, no sé cómo entrar a la plataforma o no entendí en qué semana era, yo le ayudo. Pero más que todo, esa es la tarea. Es la primera tarea y vale 10%. Bueno, 5 puntos, 10%, ¿verdad? No sé si tienen una consulta o duda, ¿sí? Sí, yo tengo una consulta acerca de la tarea. ¿Eso es que en el audio ya viene la oración o uno tiene que inventarse la oración con respecto a lo que uno escuchó? No, en el audio ya viene la oración. Ah, ok. Gracias. Nada más como transcribir, con gusto. Ok, chiquillos, más o menos eso es. No sé si algún otro tiene otra pregunta. No sé. ¿Sí? Vea, ok, para que me quede claro. Ok, yo me meto a hacer la tarea. En ese intento yo puedo escuchar el audio las veces que quiera, pero no me puedo salir de ahí. O sea, tengo que escuchar el audio las veces que yo quiera, pero yo tengo que responder. Así es la cosa. Exactamente, porque si usted se sale y vuelve a entrar, ya la plataforma piensa que ya usted lo completó, entonces ya le va a decir que ya hizo el intento, que ya terminó el intento, que ya usted la hizo la tarea y me va a llegar a mí que no me entregó nada, entonces ahí es el problema. Entonces sí, puedes escuchar el audio toda la tarde si quiere estar sentada en la compu, pero solo me envía una respuesta a mí. Ok, gracias, profe. Con mucho gusto. Consultas, chiquillos, ¿alguna otra duda? No, todo súper claro. Bueno, esta tarea, como les dije, está disponible de lunes en adelante, ¿verdad? O sea, si hoy ingresan, no la van a ver. ¿Por qué? Porque está en la semana 2 y a ustedes ahorita todavía no les aparece la semana 2, les aparece solo la 1. Entonces, esto va a estar disponible de lunes en adelante, ¿verdad? Igual él viene, aquí va, él lo dice por fechas. Aquí, digamos, estamos en esa tarea desde la semana del 20 al 26. Hoy es 18, entonces hoy no lo vamos a ver. En esta semana, que es la que estamos hoy todavía, era solo esta practiquita que no vale puntos, es si ustedes quieren hacer, ¿verdad? Y los videos y esto. Y nada más. Entonces, para que por aquello, porque a veces se me enredan, la tarea no, es hasta la otra semana. Es que yo la explico antes para que ya ustedes sepan, no explicarles de el otro sábado y que ya más bien se les acabe el tiempo, ¿verdad? Y ahí estaríamos, chiquillos. Voy a dejar de grabar para